Miren, aprovechando, esto les quería mostrar, que ayer Ignacio me parece que dijo que veía esto en pestañas. Yo lo veo así, lo configuré así, a propósito, porque lo encuentro súper como cómodo. Aquí arriba salen todas las cosas que son como transversales al curso, y para abajo salen como las semanas, cada uno con sus cosas. Les mandé como un Word que estaban como unos prints de pantalla, como para que lo supieran configurar así, si les queda más cómodo para ustedes. Ahí, ya, pero partamos nomás. Entonces, ya, hoy día vamos a introducir el riesgo en nuestras vidas. Obviamente, algo ya hemos hablado de que el riesgo, mientras más riesgo, más rentabilidad. Pero quiero como que ahondemos un poco en eso. ¿Por qué? Y también como, ¿cuál es la relación realmente? Entonces, primero las dimensiones del riesgo. La definición de riesgo para nosotros es qué tan fácil es recuperar mi inversión. Eso es lo que genera riesgo. Mientras más difícil para mí sea recuperar mi inversión, más riesgo tiene. Mientras más difícil, más riesgo tiene, efectivamente. Entonces, a esto me refiero no solo como en la parte de liquidez, no solo como en lo que hablábamos ayer, que era como cuando yo quiero rescatar mi inversión, ¿cierto? Como traer mi plata de vuelta, sino también si es que la inversión aumenta mucho de valor, probablemente va a ser más fácil para mí recuperar la plata que invertí. Pero si ha disminuido mucho de valor, esa inversión, si quiero recuperar mi plata, ya no voy a recuperarlo todo. Eso es riesgoso. Entonces, por eso yo quería hablar de estas dimensiones del riesgo. Está la dimensión de la liquidez. ¿Qué tan fácil puedo yo recuperar mi plata, ¿cierto? Como sacarla del mercado. ¿Por qué se le llama liquidez? Porque es la liquidez o profundidad del mercado. Entonces, una acción X, si la gente usualmente no la compra y vende mucho todos los días, si yo la tengo y la salgo a vender, la probabilidad de que nadie levante la mano es alta. Entonces eso es una acción que tiene poca liquidez. Puede ser cualquier instrumento, estoy diciendo acción, pero puede ser cualquier instrumento. Entonces, está la liquidez, eso lo que acabo de decir es la liquidez de instrumento, que cierta acción específica de un emisor específico o cierto instrumento de un emisor específico, si yo lo salgo a vender al mercado, nadie me lo va a querer comprar. En general no hay muchos interesados, eso es una acción o un instrumento poco líquido. Pero además, que en general están medio relacionadas, pero además está la liquidez de mercado, lo que hemos hablado en otras clases. Si yo voy a Estados Unidos a vender, me va a ir probablemente mucho mejor, porque hay mucha más gente tratando de vender y comprar. Es un mercado mucho más líquido. En cambio, el mercado chileno son pocos inversionistas los que están, entonces hay menos liquidez en el mercado en general. Igual el mercado chileno, sobre todo en Sudamérica, es un mercado líquido, en comparación a otros. Ya. Entonces la liquidez es una dimensión del riesgo, ¿cierto? Otra dimensión del riesgo es la duración. La duración es la cantidad de días para recuperar la inversión. Entonces, digamos, en un ejemplo de un bono, Bullet, por ejemplo, que dura 5 años, tu duración es un poquito menos de 5 años. ¿Por qué? Porque tú empiezas a ganar intereses durante el periodo, y de ahí cuando recuperas tu plata final, como ya tenías un poquito de intereses, como que lo recuperé un poquito antes, digamos. Obviamente, recuperar todo más intereses es lo que a todos nos interesa, pero así se mide la duración, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, un depósito a plazo de 30 días. Su
su duración es similar a 30 días también, porque tiene una sola cuota. Mientras más cuotas, la duración es más cercana. No sé si se entiende eso. Voy a quizás hacer como un ejemplo, aquí, un ejemplo entre medio. Digamos que nosotros invertimos 1 millón. Y aquí vamos a ganar 100, 100, 100 y así. Varias veces. Digamos, 1, 2, 3. Digamos 10 veces. Para que sea fácil de calcular. Y luego para que sea más fácil aún de calcular, en este periodo 11 recuperamos el 1 millón. Perdón, sin el menos. Entonces lo que les estoy tratando de decir, con que la duración es un poquito menos que el plazo, es que si son puras cuotas de interés, no hay ninguna pedazo de amortización, de pago de capital. Entonces, todo esto yo lo recuperé, que son 1000. Antes, ¿Profe? dime. ¿Podría ser como un bono bullet, tener como relación con eso? Sí, esto es como un bono bullet, efectivamente, porque son puras cuotas de interés. Lo voy a multiplicar por 10, porque en realidad quería que fueran 1000. No lo... Ya. Sí, esto es como un bono bullet, efectivamente. Entonces, a lo que yo quería llegar es lo siguiente. Cuando estás parado en el periodo 10, justo antes de que te pasen tu capital, tú ya recuperaste 10.000. No, estoy muy lejos, voy a multiplicarlo por 10 de nuevo. Porque quiero que se vea... Ahí sí. Cuando tú estás parado en el tiempo 10, ya recuperaste 100.000. Entonces, como que para recuperar tu inversión inicial, que era 1 millón, en realidad solamente necesitas 900. Y en este periodo vas a recibir mucho más que 900. Por eso la duración es como un poquito menos, no es lo mismo que el plazo, a eso voy. El plazo es 11, la duración será 10,5, por ejemplo. Pero en fin, ahora que se entendió un poquito mejor la duración. La duración como una dimensión del riesgo, que es lo que estábamos hablando, en el fondo es la cantidad de tiempo que yo me voy a demorar en recuperar mi dinero. Entonces también refleja un poco, o sea, a ver, ya la definición me lo dice, ¿cierto? Pero también me refiero a que si yo tengo en mi posesión un bono a 5 años, es decir, que en un poquito menos de 5 años recupero mi plata, pero lo quiero hoy día, igual es mucho más fácil deshacerse de un instrumento de corto plazo que de un instrumento de largo plazo, cuando tú vas a vender en el mercado. Hay mucho más apetito, porque es mucho más líquido, el mercado del corto plazo. Por lo mismo, mientras más largo, más duración, pero también menos líquido. Esto es la teoría, obviamente. En la práctica pueden ocurrir ciertos puntos, sweet spots, digamos. Eso. Bueno, obviamente la oferta y la demanda, ¿cierto? Qué tan apetecido sea, afecta. Están también las clasificaciones de riesgo. Esto ya no es una dimensión del riesgo propiamente tal. O sea, en el fondo, estas son las dimensiones como que le podrían dar riesgo al instrumento. Como por qué para mí es riesgoso. ¿Por qué para mí significa que no puedo recuperar la plata tan pronto? Estos son los motivos. Ese es como el punto. Además, están las clasificaciones de riesgo, que ya inmediatamente te dicen si el emisor es, qué tan riesgoso es el emisor. Como decíamos ayer, clasificación AAA es un banco, eso es súper, súper seguro.
Clasificación B-, por ejemplo, ya no sé, hay muchas como escalas. De hecho, bueno, cada empresa de clasificación de riesgo tiene distintos como nomenclaturas, pero la más típica es como AAA, AA, A, triple B, W, B, y así para abajo, y cada uno de esos, AAA, tiene AAA más, AAA menos, o AAA sin signo, como que hay 3 niveles en cada uno de esos también. Ya, eso. Y ahora quería que conversáramos un poquito como del riesgo de cada uno de los instrumentos, que vamos a hablar de los más típicos nomás, como para que también entiendan como por qué cada uno tiene el riesgo que tiene, y por qué cada uno tiene después la rentabilidad que tiene, dado ese riesgo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, depósito a plazo, les hice este como mini balance acá. El depósito a plazo es un instrumento de corto plazo, no dura mucho más que un año, sería raro. Se puede, probablemente se puede, pero sería muy raro que alguien quisiera. Entonces, el depósito a plazo, como es de corto plazo, la empresa que lo emite, la empresa que dice tengo plata, a ver, al revés. La empresa que emite, perdón, que dice necesito plata, entonces ven tú inversionista y préstame un poco de plata, está pidiendo plata, por ejemplo, a 30 días, porque los depósitos a plazo son de corto plazo, entonces digamos 30 días. Entonces la empresa dice, ¿me prestas a mi plata a 30 días? Por lo tanto, yo, la empresa que estoy pidiendo que me depositen plata, estoy como planeando pagarte con mi caja de corto plazo, no con mi caja de largo plazo. ¿Se entiende? Entonces, por eso también asumimos que esa plata está relativamente cerca de tu bolsillo y tienen menos riesgo. Eso es una cosa. Había notado más cosas. Les iba a decir que un depósito es totalmente no rescatable. Tú no puedes pedir que te lo devuelvan en la mitad del tiempo. Son 30 días, han pasado 15, tú no puedes pedir que te lo devuelvan, no te lo van a devolver. Pero lo que sí puedes hacer es venderlo. Ya que tienes el papel, lo puedes vender en el mercado. Y eso va a depender de su precio, como va a depender, a ver, ¿cómo se los digo? Como este tan corto plazo, en realidad no depende tanto de si a la empresa le ha ido bien o mal, pero sí depende mucho más de cómo está el mercado en general. Si hay una crisis o no hay una crisis, si hay estamos en elecciones o no estamos en elecciones, depende mucho más de eso que de cómo le ha ido la empresa. Obviamente, si a la empresa le fue pésimo justo recién, la cuestión se va a desplomar. Pero digamos que no ocurrió nada tan drástico, el precio del depósito es poco sensible a lo que le ocurra a la empresa, pero sí sensible a lo que ocurra en el mercado en general. Porque además es el instrumento como más transado, te diría. Entonces, al tiro le pegan las cosas de corto plazo, o sea, y si cómo sale la inflación, al tiro pegan los depósitos. Ya. Después quería comentarles entonces otro instrumento típico, los bonos. Ya, los bonos sabemos que es un instrumento de largo plazo. En general las empresas, si se financian con bonos, se financian a 5 años, a 10 años, a 3 años mínimo. De hecho, muchos de los bonos en Chile están en UEF, por lo mismo, como son de largo plazo, no quieren estar como, no quieren anclarse a una inflación. Ya, y en este caso, que es más de largo plazo, entonces sí le vemos, bueno, los depósitos a plazo tienen rentabilidad baja, porque son tan seguros, ¿ya? Y los bonos tienen una rentabilidad más alta que los depósitos, porque tú estás dispuesto a que a ti te afecte el mercado, pero también que te afecte la empresa. ¿Por qué? Porque como es de largo plazo, tú acompañas a la empresa durante todo este tiempo que estás con ellos. Si les va bien, si les va mal, los acompañas. De hecho, en general, las inversiones de largo plazo uno no las vende, porque uno sabe que en momentos malos hay que aguantar. Y después cuando vuelva a subir, ahí ya, bueno, si queréis venderlo.
pero en el fondo en el largo plazo van a haber altos y bajos. Entonces, como aguantar si está medio bajo, bueno, obviamente cada uno tiene sus límites. Pero el bono, a diferencia de las acciones, por ejemplo, es renta fija. Obviamente si la empresa se va a quiebra no te van a pagar, ¿cierto? Ese riesgo siempre está. Ese riesgo también está en el depósito, solo que como el periodo es mucho más corto, la probabilidad de que me paguen es más alta. Pero el bono, a ver, ¿uno tiene más riesgo que el depósito a plazo? Sí, porque además me afecta a la empresa, porque además es mucho más tiempo, pero las cuotas que me van a pagar, en teoría son fijas. O sea, de hecho, contractualmente son fijas. Entonces, eso también me da como un poquito de seguridad, ¿cierto? Esto no ocurre en las acciones. Las acciones también, en general, son como de largo plazo. ¿Sí? También tú acompañas, obviamente está esa gente que compra y vende acciones así como para aprovecharse. Dime. Una duda. Se supone que si hay bonos que son en UF, ¿cómo podrían garantizar que den como lo que se pactó en el contrato? Solo que me queda la duda. Se pacta la cuota en UEFs. Entonces, es exactamente, o sea, en la fecha de pago se multiplica por los UEF de ese día. Entonces ahí, claro, no es 100% fijo porque estás dependiendo un poco de la inflación, pero, o sea, igual te aseguras un nivel al menos, yo creo, porque la probabilidad de que, por ejemplo, baje de 29.000 a 300 pesos, no creo. Va a estar en un rango, al menos sobre 20 lucas, digamos, yo creo. Pero efectivamente queda sujeto a la inflación. Ya. Estaba diciendo entonces, bueno, que las acciones, obviamente está el inversionista de acciones que de repente dice, está baja la acción de Sencochop, ya la voy a comprar porque yo creo que mañana aumenta. Entonces la compro hoy día barata y mañana la vendo. Hay ese tipo de gente. Pero eso no es realmente, eso es como aprovecharse de los gaps del mercado y especular. Nosotros estamos hablando de un inversionista, de otro tipo de inversionista en realidad. O sea, ese inversionista también se aprovecha de este tipo de cosas, ¿cierto? Pero como para que se entienda el punto. Un accionista que compra una acción también está creyendo en la empresa, confiando en la empresa, acompañándola en sus altos y bajos. Pero su renta no es fija. ¿Por qué? Porque la renta que uno recibe de las acciones son los dividendos. Y como hablábamos ayer, los dividendos están sujetos a la rentabilidad de cada año de la compañía, a la utilidad, digamos, a la utilidad de cada año de la compañía. Entonces, si este año, coronavirus, mi utilidad fue negativa, yo no estoy obligado a entregar dividendos. Hay un mínimo legal, creo que es el 30% de la utilidad líquida distribuible. Pero si hubo utilidad del ejercicio negativa, la probabilidad de que entregue dividendos es baja. Entonces, ahí los accionistas están en el fondo a la merced de si a la empresa le va bien o le va mal. ¿Podrían no ganar nada de plata en varios años? Sí. Eso no ocurriría en el bono, que tiene como garantías de pago. Y por eso, y por lo mismo, los depósitos a plazo rentan menos, porque tienen menos riesgo. Los bonos rentan más que los depósitos, porque tienen más riesgo que los depósitos. Pero las acciones, en general, rentan mucho más, o el capital también exige una rentabilidad, los accionistas exigen una rentabilidad mucho mayor, porque están asumiendo también mucho más riesgo. Ya. Continuamos. Profe, consulta. No, pero yo como persona natural, si deseo comprar acciones, ¿debo pasar como por un proceso de corredores o lo puedo hacer yo mismo? Como comprar acciones que yo desee con una cuenta corriente, digamos. No se puede. Tienes que hacerlo sí o sí vía corredores. Ya, gracias. De nada. A menos de que tú tengas el permiso de corredor. Pero sí, corredor. Hay algunas corredoras que tienen comisiones más chicas. Yo no cacho tan bien, yo soy muy aversa al riesgo, me carga invertir.
cuando me toca hacer cuestiones medias locas en la empresa, mi jefe me dice, y yo lo hago como, no quiero. Pero yo en general no lo hago, así que tampoco sé mucho, como de inversión real, de una persona natural. Ya. Entonces ahora vamos a ir un poco más como a cómo yo calculo el riesgo que tengo, asociado a la rentabilidad, ¿cierto? O sea, en el fondo, ¿cómo yo calculo mi rentabilidad? En función del riesgo. Que el riesgo es una cosa que no puedo medir muy bien, porque no sé bien cómo estimar. Sé que algo más riesgoso que otra cosa, pero no sé muy bien cómo ponerle un número. Entonces, primera fórmula que vamos a revisar es, esta R es la rentabilidad del instrumento. Esto ya lo hemos visto en todo caso, esta es la rentabilidad del mercado, perdón, el riesgo del mercado, esta es la rentabilidad del instrumento, que está dada por una base del riesgo de mercado y una prima, que es este spread que les decía yo. Esta es una prima por riesgo del instrumento específicamente, o de la industria específicamente. Es un poco como para que entiendan cómo se confecciona la rentabilidad del riesgo de una inversión. Luego tenemos esta otra fórmula de acá, que le vamos a llamar retorno esperado, rentabilidad esperada. Pero lo que les estoy diciendo acá es que la rentabilidad esperada, a ver, espérate, ¿cómo dividimos los temas? Esto de acá es el cálculo así como más básico de una rentabilidad. Sabemos que tiene esos dos factores. Eso es lo único que nos está diciendo esta fórmula. Hay dos factores, el mercado y el riesgo como individual de mi instrumento. ¿Ya? Luego, antes de revisar esto, les voy a explicar esta parte de aquí. ¿Cómo yo determino, por ejemplo, cuál es esta prima de mi instrumento individual? Entonces, se puede usar la historia, ¿cierto? Yo puedo asumir que mi acción, lo que sea, mi inversión se ha comportado de cierta manera en el pasado. Entonces, ahora en adelante puedo asumir que se va a comportar de la misma manera. O un poquito más que antes, o un poquito menos que el pasado. Pero eso siempre está usando supuestos, ¿cierto? Como que estoy asumiendo cosas. En general igual se usa harto la historia, porque es como la mejor aproximación que tenemos. Otra forma que tenemos son las expectativas de mercado. Por ejemplo, la inflación. Hay unos derivados que se llaman swaps de inflación. Entonces cambian una tasa en pesos por una tasa en UFs. Entonces los bancos o las instituciones, todo lo que quieran comprar y vender ese derivado, al estar ellos ofreciendo y otras partes comprando esas ofertas, uno puede como asumir, por ahí va la cosa. Si estas dos partes se lograron juntar, es porque probablemente el precio por ahí va. Entonces, si tú miras como el valor del swap de inflación versus peso chileno, de UF versus peso chileno, en el futuro, por ejemplo, a 5 años, a cuánto está el valor de ese swap en 5 años más, debería más o menos esa ser la inflación en 5 años más. Esa es como la idea. Y hay hartos instrumentos, en el fondo, que me podrían dar como luces de ciertas cosas. Ese es como un ejemplo súper claro. Entonces, esas son como las formas con las que yo puedo como predecir un poco esta prima. Luego, promedio aritmético les puse aquí. ¿Por qué? Porque como la forma correcta, o la más correcta, de calcular cuánto me va a rentar a mí una inversión, es tomar en consideración que hay distintos escenarios. Entonces, con probabilidad 0,25 voy a recibir 100 pesos en el futuro. Con probabilidad 30% voy a recibir 200 pesos en el futuro. Con probabilidad 10% voy a recibir 0 pesos en el futuro. Y bueno, lo que sobre,
voy a recibir menos 100 pesos en el futuro. Entonces, en el fondo, esta rentabilidad esperada que puse aquí es la probabilidad de recibir cierto retorno, se multiplica, ¿cierto? Más, o sea, en el fondo, la probabilidad por el retorno que yo estoy esperando, es decir, 0,25%, más 0,3 por, no me acuerdo cuánto dije, 10, y así, más 0,5 por 0, y así. Es, en el fondo, las probabilidades por sus respectivos retornos, los retornos por sus respectivas probabilidades de ocurrencia, ahí sí mejor, es la rentabilidad que yo puedo esperar en el futuro. Obviamente, cuando llegue ese momento futuro, puede no darme ninguna de ellas, pero la mejor aproximación que tengo yo hoy día, que no tengo idea qué va a pasar, es eso, considerar distintos escenarios. Otra opción que tengo yo de calcular el riesgo es que si yo creo conocer los flujos, los puedo descontar. Entonces, imagínense que es una acción, por eso puse aquí dividendo, pero esto puede ser un flujo cualquiera. Esta fórmula es la de valor presente típica, que quiero como rayar este PowerPoint, ¿se podrá? Hay como un puntero. Ay, perfecto. Lápiz. Ya. La fórmula típica era valor presente. Oye, soy nefasta con esta cuestión. Igual 1. No, mentira. ¿Se podrá hacer así? No. Ya. Flujo dividido 1 más la tasa elevado al tiempo. ¿Ya? Hermoso. Esa es la fórmula típica. El flujo dividido 1 más la tasa elevado a la cantidad de periodos que lo estoy trayendo hacia atrás. Ese es el valor presente. Esta fórmula que ven aquí es la misma, es la fórmula de valor presente, pero cuando el tiempo es infinito, cuando tú asumes que vas a ganar esa plata por siempre. Por ejemplo, en los arriendos en general se hace así, en los arriendos que son como muy largos. Si yo arriendo una oficina, por ejemplo, y asumo que mi empresa por siempre va a estar ahí, en general se hace ese tipo de fórmula. El flujo que yo asumo que voy a tener por siempre, dividido en la tasa, y el G es la tasa de crecimiento con la que yo creo que va a aumentar este flujo. Entonces eso, cuando el tiempo es infinito, solo se divide por la tasa. Y si tiene una tasa de crecimiento, este flujo se divide por la tasa menos el G, que es esta fórmula que está acá. Entonces, esta fórmula específica es para calcular el precio de una acción. ¿Por qué? Porque el flujo dice dividendo. Entonces, si yo creo saber cuánto van a ser los dividendos de aquí en adelante, creo saber cuánto van, o creo saber cuál es el dividendo de ahora, y creo saber cuál va a ser la tasa de crecimiento de esos dividendos. Y obviamente, como estoy parada hoy día en el presente, perdón, también sé cuál es el precio de esa acción, entonces yo puedo rellenar valor presente con el precio de la acción, dividendo con el precio del dividendo que se viene ahora que lo conozco, o que creo conocerlo. Y esta G también la conozco, supuestamente, creo conocer cuánto más o menos van a crecer los dividendos, yo puedo despejar la R. Entonces también por ahí uno puede averiguar si uno cree conocer los flujos, y uno sabe el precio hoy, porque tienes el valor presente, puedes descontar la tasa de rendimiento. Eso. Entonces aquí les puse riesgo es incierto. ¿Por qué tan importante esto? Porque si es que lo supiéramos, no habría riesgo, no habría rentabilidad. Eso básicamente. Pero es como un supuesto necesario para que estemos hablando de todas estas cosas. La razón por la que hay riesgo es porque no sabemos. Ya. Y llegamos a esta parte que es... ya nos estamos, ahora como esto hasta acá era un poco como ya introducción, como empezar a entender un poco cómo funciona esta cuestión, qué factores influyen y qué sé yo.
Pero aquí ya nos empezamos a meter un poco más como en la materia y en la base que ustedes van a necesitar para los temas que se vienen. ¿Ya? Esto ya es como un poco base más teórica numérica. Entonces, la varianza y la desviación estándar son medidas de riesgo como mundialmente reconocidas. Esta es como por excelencia la medida de riesgo, la varianza y la desviación estándar. ¿Por qué? Porque hablemos vamos por paso, vamos por las fórmulas. Entonces, está el rendimiento esperado, que es la misma fórmula que vimos aquí, es esta misma. Aquí le pusimos este E nomás como para saber qué es esperado. Ya sabemos que una forma de calcular el rendimiento esperado es considerar todos los escenarios y saber cuánto ganaría yo más o menos en cada uno de esos escenarios. Si yo calculo ese promedio ponderado, me da la rentabilidad que yo espero tener. Digamos que la rentabilidad que yo espero tener es 5, ¿ya? Entonces después, la varianza vendría siendo la rentabilidad de cada uno de las... La varianza se calcula ex post, eso es algo importante. El rendimiento esperado tú lo calculas antes, lo calculas hoy. Yo creo que después voy a tener no sé cuánto. La varianza se calcula después. Entonces, bueno, obviamente también se puede calcular antes con valores esperados, pero sí, bueno, también se puede calcular antes con valores esperados, es cierto. Pero en general cuando uno puede calcular la varianza esperada, pero también uno tiene varianzas hacia atrás. Entonces, sí, ya, voy a explicarles primero esto y después hablamos de la varianza esperada y de la varianza ex post. Entonces, tú tienes este valor esperado, que es el que acabas de sacar de acá, con todos los escenarios y todos los flujos que crees que vas a recibir. Y tienes todos estos que son los flujos que tú crees que vas a recibir, es decir, son este R1, este R2 y este R3. La diferencia que hay, el espacio que hay entre R1 y 5, que era el valor que nosotros habíamos calculado que era, es en el fondo eso al cuadrado multiplicado por la probabilidad de ocurrencia, y todos esos sumados, esos son la varianza. Es una fórmula matemática. No espero que se la aprendan de memoria ni nada por el estilo. Lo que sí me interesa que sepan es que la raíz cuadrada de la varianza es desviación estándar. Y la desviación estándar es una medida, ¿cómo se puede decir? Interpretable de riesgo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto te va a dar un número, ¿no? Es un número que obviamente mientras más alto, más varianza, por lo tanto significa que más lejos están los datos, más lejos están los resultados, estos R1, R2 y R3, de RE. ¿Ya? Si más varianza hay, más lejos están mis resultados de mi valor esperado. Hay mucho espacio entre ellos, para allá y para allá. Pero si la varianza, o sea, eso te dice la varianza, ¿cierto? Que hay, mientras más grande, más variación. Pero el número en sí no te dice nada. O sea, si es 200 o es 300, no te dice nada específicamente. Solo podríais compararlo versus otro y decir, 300 es más que 200. Pero la desviación estándar ya es un número como interpretable. Eso es como la probabilidad, no es la probabilidad, pero es el porcentaje de variación que tiene tu instrumento. Entonces, si este porcentaje de variación es 20%, significa que 20% de los datos están distanciados como del promedio, o hay una distancia como de 20% de este esperado. Eso. Sí. Y lo que les quería decir de la varianza, como que no los quise confundir, porque me dije un par de cosas que quizás lo iba a confundir. Entonces, lo que estaba como tratando de decir de que hay una varianza como proyectada y una varianza
vista desde el presente hacia el pasado. Esta es la fórmula para calcular la varianza esperada. Son puros resultados que yo creo que voy a tener con lo que estoy calculando acá. Pero si yo miro hacia atrás, ya no hay nada esperado, porque ya estos R los conozco, sé cuáles fueron los resultados. Y entonces este R se cambia por la media de los resultados. El valor medio entre los resultados que hubieron. Eso. Quería hacerles un ejercicio simple de varianza como para que se entienda bien las fórmulas. Entonces vamos antes de esto, quiero sacarle una mini foto a esta cuestión. Descartar. Voy a sacarle una mini foto. Lo voy a pegar aquí. Ya. Entonces lo que queríamos decir, vamos a decir que R1 es 100. R2 es 200. R3 es, ¿qué se puso? ¿Qué cosa? R3 es menos 300. Vamos a poner un número más feo. Entonces, si yo quiero calcular el RE, sería, bueno, hay 3 resultados, ¿cierto? Por lo tanto, digamos que este tiene 0,25% de probabilidad. Este tiene 50, mejor menos, 45% de probabilidad, y este tiene, estoy haciendo cualquier cosa. Y este tiene 100%. Uy, menos este, menos este. Ya. Entonces, sería, para calcular la RE, este por este, más este por este, más este por este. Ese es el valor esperado de mi inversión. Entonces después yo quiero calcular la rentabilidad, la variación, ¿no? Primero voy a calcular la primera parte, que va a ser R1 menos RE. R2 menos RE. R3 menos RE. Sería este menos este, y así para abajo. Después, ahora tengo que calcular estos al cuadrado. Entonces, hay una que era RI, el riesgo. RI es como el retorno esperado en cierto periodo, que sería 100, 200, 400. No hay problema. Esto acá hay una fórmula, bueno, no importa, es este por este. Y ahora vamos a cada uno de estos multiplicarlos por su probabilidad. Este por este, y así. Y ahora se suman. Esta es la varianza. La suma de la diferencia entre el resultado esperado y el resultado al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia y la suma de esa fórmula para todos los resultados que haya. Entonces, ahora la desviación estándar es la raíz de este. Suácate. Dividido.
hay 262% de variabilidad. Es atroz esta inversión que inventé. Pero bueno, eso es básicamente la desviación estándar. Y eso es porque ¿cachai? Que el resultado esperado está muy, 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 muy lejos de los resultados que puedo obtener. En el fondo, esto se da porque tú puedes ganar un poco puedes ganar un poco con 70% de probabilidad, pero puedes perder mucho con 30% de probabilidad. Por eso también se da que el resultado esperado es como tan chiquitito. Eso. O sea, profe, en sí, uno puede poner de nuevo uno en ¿Sí? sí, con un 25% de probabilidad podría ganar 100, 100, ¿cierto? Sí. Con un 45%, 200. Sí. Y con un 30% podría perder 400. Ah, ya, entonces después con eso, ya. Claro, y si nos fijamos, en verdad, en este juego, nunca ganáis menos 5. No es un resultado válido, pero es como una forma de expresar el riesgo que estás tomando al meterte en este juego. ¿Me Claro. cachai? Entonces, sí, el resultado como rendimiento esperado sería como lo que, como en todas las probabilidades, sí sería como tú terminarías como ganando menos 5 o algo así. Claro. Ya. Ah, ya, por eso sí, por eso es tan malo. Por eso está malo. Podemos hacer algo menos malo, a ver. Igual no mejora tanto. Digámoslo así nomás. Pero sí, eso es. Ya, entonces, esa es la varianza y esta es la desviación estándar. Que esto yo lo puedo interpretar. Hay 262% de variabilidad en mi muestra. Mis datos están como 262% separados, como lejos de este punto medio que es menos 5, hay como un espacio de 262% en promedio entre mis datos y el esperado. Eso es. Obviamente eso, mientras más chico, mejor. Menos riesgo, menos como separación hay entre el valor esperado y el valor que podría recibir. Ya, continuamos. Ya. Hay una forma para solucionar esta cuestión del riesgo. Se llama diversificación. Como ya les había comentado antes, hay una cuestión que se llama riesgo individual. Les puse estos porque son como sinónimos. Riesgo individual o riesgo específico o riesgo no sistemático. Es el riesgo como de la inversión por sí sola. Está también el riesgo colectivo, o riesgo de mercado, o riesgo sistemático. Ese es el riesgo Chile, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, les hice este gráfico, ¿cierto? Entonces, digamos CAP. Ni siquiera sé qué hace CAP. Digamos Conchitoro. Digamos que, sobre todo ahora en coronavirus, la industria como de los alcoholes no le ha ido mal, porque la gente se encerró en su casa y se puso a tomar. Entonces, han estado bien ellos como negocio por sí solo. A ellos les ha ido bien. Entonces su riesgo individual no está malo. Pero hay riesgo colectivo, porque a Chile está mal. La gente tiene menos plata, hay mucha más cesantía. Entonces ahí se ve como perfectamente la diferencia, o sea, como que hay dos dimensiones de riesgo. Y que pueden ir por separado. Ahora bien, les puse aquí el IPSA, que es esta línea amarilla. El IPSA es el portafolio. Cuando yo digo portafolio, me refiero a que son varias inversiones en una misma bolsa. Como que si yo compro una cuota del IPSA, estoy comprando 30 mini cuotas, porque hay 30 acciones adentro. Entonces estoy comprando un pedacito chico de cada una de las acciones que están dentro de este portafolio. Eso es un portafolio. Entonces el IPSA es el portafolio
de las acciones más líquidas de Chile, de las 30 acciones más líquidas de Chile, creo que era 30. Y uno ve, por ejemplo, que si a Chile le empieza a ir mal, el IPSA empieza a caer. Y cuando el IPSA empieza a caer, en general, casi todas las acciones chilenas, o los instrumentos chilenos, empiezan a caer también. Como que el efecto de mercado le afecta a todos los instrumentos, no por igual, a algunos le afecta más que a otros. Por ejemplo, a una compañía que tiene presencia en Chile, pero también en Canadá, en Irlanda, no le va a pegar tan fuerte como a una que es 100% Chile. Pero, en el fondo, lo que quería ilustrar ahí era que si a Chile le va mal, el IPSA empieza a caer, y todos los instrumentos que están en Chile también caen en cierta manera. De hecho, si es que suben, probablemente hubieran podido subir más ese mismo día si no hubiera estado esta caída de mercado chileno. No sé si me expliqué. Ya, ese sería el riesgo colectivo, ¿cierto? Ya también expliqué lo que era el riesgo individual. Entonces, lo que les iba a decir es que tú puedes armar portafolios. Por ejemplo, el IPSA, donde metes estas 30 acciones. Y ahí lo que tú logras hacer dentro de este portafolio, y la razón por la cual tú tienes menos riesgo después de armarlo, es que empiezas a perder el riesgo individual de cada una de las acciones por sí solas. ¿Por qué? Porque existe una cuestión que se llama correlación imperfecta. Entonces, vamos a tratar de buscar un ejemplo. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Profe, el eje Y ahí serían el 240, el riesgo. No, podría poner el nombre del eje. Buena acotación. El eje Y acá es el valor, es el precio de la acción. Ah, ya. Con base 100. De hecho, miren, Ya. se los puedo mostrar. En este que se los voy a subir al curso, quedó hermoso. Está como aquí como lo armé. Estos datos acá me los descargué de Bloomberg. Y acá los puse todos en base 100 el 1 de enero del 2018. Entonces, en el fondo, lo que tú puedes ver acá es que, por ejemplo, el IPSA, desde el 2018, ha disminuido, porque partió en 100, y ahora está en 83, ha disminuido 17%. Ya. ¿Cachai? Y esta de acá, CAP, partió en 100, y ahora está en 177. Desde el 1 de enero del 2018 ha aumentado 77%. Ah, pero en base a su propio valor, ¿cierto? Es en base a su propio valor. Ya. Ya. Ahora entiendo mejor el gráfico. Sorry. Y estas primeras 4 de acá arriba son las busqué como las 4 acciones que mejor le ha ido en ese periodo de tiempo. Y estas 4 de acá abajo son las 4 que le ha ido peor. Todas ellas todas estas están dentro del portafolio del IPSA. Ya, eso. CAP es minero, es un grupo minero. ¿CAP es minero? Sí, por eso le da también. De acero, el Pacífico. Le ha ido regio. ¿Qué les iba a decir? O sea, estoy tratando de buscar un ejemplo como que muestre muy bien la correlación imperfecta. A ver, déjenme pensar. Tiene que ser algo que si le empieza como... Tiene que ser, en el fondo, bueno, no voy a hacer un ejemplo, les voy a explicar lo que es nomás. La correlación imperfecta es que si a un negocio le empieza a ir bien por un motivo X, a otro negocio le empieza a ir mal por ese mismo motivo. Esa es la correlación imperfecta. No se me ocurre un ejemplo específico ahora, pero quizá a ustedes sí se les ocurre. Podría ser, no sé, como empresas parecidas, no sé, a Coca-Cola le va bien porque a todos les gusta su bebida, pero a Pepsi le va mal porque a todos les empieza a gustar más Coca-Cola. Perfecto, perfecto. Ahí hay una correlación imperfecta. No es 100% imperfecta, ¿cierto? Porque, sí. No sé, si la gente en general empieza a comprar más bebida, probablemente también aumente Pepsi, al igual que Coca-Cola. Pero efectivamente,
Si la gente empieza a comprar mucho Coca-Cola, probablemente dejen de comprar Pepsi. Total. Gracias, Felipe. Ya, eso es correlación imperfecta. Entonces, la idea de la diversificación es que tú en un portafolio pongas, porque de hecho el IPSA no es un portafolio que intenta diversificarse para disminuir el riesgo, para nada. Después podemos hablar un poquito más del IPSA, pero yo estoy hablando de un portafolio que intenta disminuir su riesgo. Lo que intenta hacer es agarrar acciones o instrumentos que tengan correlaciones imperfectas y como correlaciones negativas, que vayan para lados distintos. Entonces, de esa manera, independiente de lo que ocurra, en general, a mí no me debería ir tan mal, porque estos se empiezan a matar, ¿ya? El IPSA no es un portafolio que esté armado a propósito para tener menos riesgo, pero lo que sí quiere mostrar el IPSA es como una referencia del mercado chileno. Porque estas son las 30 acciones, dentro del IPSA están las 30 acciones más transadas de Chile. Entonces, el volumen que Chile efectivamente compra y vende todos los días está concentrado en estas acciones. Y por lo tanto son las que más pueden representar si la gente está comprando o vendiendo y qué está comprando y vendiendo. Ese es el IPSA. Ahora, dado que tiene un montón de cosas, se diversifica. Sin intentarlo, se diversifica. Todos los portafolios se diversifican un poco porque le empiezan a afectar distintos factores. Entonces, lo que yo quería que vieran en este gráfico es que estas, que son las 4 acciones dentro del IPSA, que mejor les fue, y estas, que son las 4 acciones dentro del IPSA, que peor les fue, en el fondo, da lo mismo cómo se muevan, ¿cierto? A esta bajó acá y acá se mantuvo. Esta de acá como que sube, se va para arriba acá. Esta de acá abajo, baja, sube un poquito, y a veces a pique. Mentira, esa sube para allá, ya, no importa. Pero la cosa es que da lo mismo cómo se mueva cada una. Finalmente veis que el IPSA pasa más o menos por el medio. Aquí sí, ¿cierto? Aquí veis que todas bajan juntas. Este es el segundo brote, según yo, porque está como en marzo del 2000. Ah, no, pues esto es coronavirus. Esto es coronavirus. ¡Pum! Todas caen, con la misma curvita. ¿Cachai? Que ahí veía al tiro riesgo de mercado, el riesgo colectivo. Estas cositas que suben y bajan de acá, riesgo individual. Y esta línea amarilla que es el IPSA, que pasa más o menos por al medio, diversificación. ¿Por qué? Porque todos los efectos de todas empiezan a sumar y a restar. Y bueno, aquí hay muchas más, pues no solo las 4 mejores y las 4 peores. Eso, espero que se haya entendido bien. Ya. Hablamos recién, voy a ir un poquito para atrás. Estábamos hablando de los instrumentos en particular, que esta era la forma de yo calcular el riesgo de instrumentos en particular, la desviación estándar. Y cómo yo podía calcularlo, a través de calcular un rendimiento esperado, y luego su varianza, y luego me da la desviación estándar. Ese es el riesgo el riesgo/rentabilidad de un solo instrumento. Luego vimos que si es que yo junto hartos instrumentos, soy capaz de eliminar un poco del riesgo de todas. Y me quedo con un riesgo promedio que... llegamos a la hora, maldición. Voy a tratar de ser breve con lo que queda, nos queda una diapositiva. Y nos quedamos con un riesgo promedio de todas las acciones que están dentro de este portafolio. Entonces ahora la parte que viene es, ¿cómo calculo yo ahora el riesgo/rentabilidad de mi portafolio como un todo? ¿Ya? Entonces le hice esta matriz, bueno, no la hice yo esta matriz, está en el libro. Bueno, si quieren ahondar un poco más en este tema, yo me leí el capítulo, déjenme ver. Esta cuestión, aquí. El capítulo 8 del libro que se llama Myers y, a ver,
Ahí está. Brearley, Myers y Allen, el capítulo 8. En el Ross también está un capítulo parecido, no sé cuál es, pero si lo quieren, me lo pueden pedir, lo busco. Ya. Entonces, esta matriz se arma multiplicando. A ver, retrocedamos un poco. Queríamos calcular el riesgo del portafolio. Entonces, ¿qué son estos numeritos que yo puse aquí? Esta X mayúscula es el porcentaje de plata que yo estoy poniendo en esta acción 1. ¿Ya? Entonces, imaginemos que es 1000. La plata total que yo tengo invertida en este portafolio. De esos 1000, hay 200 que están metidos en la acción 1. Entonces, este X es 200. Por la desviación estándar de esa acción. ¿Ya? Y luego, lo mismo acá, pero lo otro, ¿cierto? 700, que es la otra parte que tengo invertida en la acción 2, por la desviación estándar de la acción 2. Aquí están los mismos, de la 2 y de la 1. Entonces, ¿cómo yo calculo la varianza de mi portafolio, el riesgo de mi portafolio? Multiplicando, o sea, en este cuadrante de acá, que es X1 desviación estándar 1 por X1 por desviación estándar 1, es decir, me quedan ambos al cuadrado, eso es la varianza. La varianza de la acción 1 con la acción 1. Luego acá, lo mismo, la varianza de la acción 2 con la acción 2. Eso es varianza, tal cual, como la varianza que habíamos calculado antes, como esta. Pero ¿qué obtengo yo en estos de acá, donde se mezclan ambas? Se llama covarianza. Y en el fondo es cómo varían entre ellas, ¿ya? Entre ellas dos, cómo varían. Entonces aquí aparece esta como, aparece esta como P chiquitita, que se llama ρ, la letra como griega, creo, no sé, se llama ρ. Pero quiere representar el coeficiente de correlación. Entonces, esta covarianza, que es cómo varían estas dos acciones entre ellas, depende de la correlación que haya entre ellas. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir la correlación? No les voy a enseñar a calcular la correlación si finalmente lo que yo necesito que ustedes entiendan es qué significan estas cosas y qué sé yo. La correlación se las voy a dar siempre. ¿Qué significa este coeficiente de correlación? Si es 1, justo 1, significa que están perfectamente correlacionadas. Van juntas, se mueven para el mismo lado y en la misma cantidad. Si es menos 1, hay correlación perfectamente, eso se llama también correlación positiva. Correlación negativa o imperfecta, que se van a mover exactamente lo mismo, pero en direcciones opuestas. Y si fuera 0, significa que no tienen nada que ver. No, ninguna cosa que ocurra en esta le va a afectar a esta. 0. Obviamente, entre 0 y menos 1 se van a mover para distintas direcciones en montos distintos. Entre 0 y 1 se van a mover en la misma dirección, pero montos distintos. Eso. Y de lo que quería que aprendiéramos en esta parte de aquí, o sea, les acabo de decir en el fondo ya cómo podemos calcular esta covarianza, y esta covarianza, si tú le sacas la raíz cuadrada a la covarianza, te da la desviación estándar del portafolio. Y ahí ya tienes un número interpretable. Ya, eso dicho, perfecto, ahí cerramos el tema de la correlación y la covarianza. Pero quería que entendieran un poco esta parte de aquí, que es, en realidad es esto, si tú tienes dos acciones en un portafolio, algunos de sus efectos van a matarse entre ellos. Pero este efecto, como efecto que se da, de que los efectos se matan entre ellos, va disminuyendo mientras más acciones vas poniendo. En el fondo, es como, lo puse aquí, el riesgo diversificado
marginal, es decir, el riesgo que yo diversifico metiendo una acción más, va disminuyendo. Entonces, la primera acción que pongo disminuye, no sé, estoy en un número, 50% la rentabilidad, el riesgo. Después yo meto otra acción más, disminuye el riesgo en 20% ahora. Entonces, efectivamente ahora tengo menos riesgo que cuando tenía solamente una acción, pero meter una más me disminuyó en menos cantidad este riesgo. Eso es lo que quiero llegar. Y llega un punto en el que ya meter una más es realmente, no va a hacer mucho efecto meter una más. No sé si se entendió eso. Pero aquí en esta formulita de acá se puede como numéricamente ver. Si ustedes son numéricos, aquí con esto yo lo logré entender, que es este N es como la cantidad de acciones que hay dentro del portafolio, ¿ya? Entonces, aquí arriba hace como el cálculo de cómo llega a esta solución de acá abajo. Pero esta solución de acá abajo es lo que a mí me interesa que ustedes vean. Finalmente, si ustedes como que multiplican todas estas cosas, queda la varianza promedio dividido el número de acciones, más la covarianza promedio, menos la covarianza promedio dividido el número de acciones. Entonces, mientras más aumenta el N, menos me importa la covarianza promedio. Mientras más aumenta el N, esta cosita que yo le estoy restando se achica más y más y más. Y este N de acá también, esta varianza se achica más y más y más, mientras más grande es. Entonces, ¿qué me deja entrever eso? Que mientras más acciones meto, cada vez me afecta menos al riesgo de todo el portafolio. Eso es. Yo creo que había más... A ver. Bueno, ya lo revisamos todo. Bueno, eso es. No sé si tienen alguna pregunta. Estuvimos bien. Sí, ahí al final me anduve mareando, así que voy a tener que leer el libro, yo cacho, y ahí preguntar mejor. El libro igual fue... Yo me mareé también con el libro, un poco. Pero lo que tiene... Pero sí, dale, lánzate. Igual te va a ayudar. Si lo leí 500 veces, igual lo voy a entender. Pero básicamente es esto. Es esto lo importante que tienen que saber. Como esta es la razón como matemática, no necesito que sepan la razón matemática. Sí necesito que sepan esto. Mientras más acciones que yo meto, dije cualquier cosa, mientras más acciones meto, menos efecto tienen en el riesgo del portafolio. Eso es. Si yo meto 2 acciones, se empiezan a matar bien. Si yo meto 3, disminuye el riesgo un poquito más. Pero si ya meto 80, esa onda, el riesgo que yo disminuí entre meter 79 y meter 80 es prácticamente el mismo. Eso es. Me parece que el libro creo que mencionaba que entre 20 y 30 ya era un número como que marginalmente no valía la pena meter más. Eso chicos. Esa es la clase de hoy, así que ahí cualquier cosa me preguntan. Próxima clase ya vamos a empezar a hablar de betas, que también son medidas de riesgo. Así que eso, se viene entre. Ya, profe, chao, que esté bien. Chao, pues, que estén Chao, bien. profe, gracias, que esté Muy bien. buen fin de. Igualmente. Gracias. Chao.